Un juzgado de Valencia ordenó alejar al exmarido de Mónica Oltra de la menor tutelada de 14 años de la que abusó sexualmente en repetidas ocasiones. ¿Qué hizo Oltra? Nada. O peor y más grave, encubrir a su ex y ordenar un expediente parajudicial para desprestigiar a la menor, apenas una niña, haciéndola pasar por loca. Recordemos que Mónica Oltra es vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Oltra también es representante de esa izquierda que entró en política para asaltar los cielos en el intento de regenerar la vida pública española. Sus estándares de exigencia ética eran tan altos que resultaban inalcanzables, incluso para Oltra misma, como se ha comprobado. La antaño justiciera dice ahora que no dimite y añade que la decencia y la línea ética no la marcan los tribunales. ¿Quién entonces? ¿Ella misma? A Mónica Oltra se le vienen cosas, y no precisamente chulísimas. Buenas noches, bienvenidos a Alternativa. Parece abril de 1937, cuando nos enteramos del bombardeo de Guernica. Este ha sido el ejemplo histórico al que ha recurrido Zelensky en su comparecencia en el Congreso para ilustrar la invasión rusa en Ucrania. Analizaremos sus palabras con el director de 7NN, Fernando Paz. Continúa la sombra sobre la fiscal general del Estado. El Tribunal Supremo anula el nombramiento del fiscal de Sala de Menores propuesto por Dolores Delgado. La Asociación de Fiscales acusa ahora a Delgado de favorecer de forma arbitraria a los candidatos progresistas. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. Muy bien. Te recomiendo un libro. A ver. Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, Primus Circumdedisci Me. El primero, Que circunnavegaron Carlos la vuelta a la Péquer Pérez de Lama, no sé si lo conoces. Me suena. Un autor, un tipo estupendo. Es un tipo estupendo que de vez en cuando tengo yo aquí en mi oído derecho. ¿Has visto qué prisa se ha dado en enfocar su libro, el tío? Pero quita la taza que yo... No, es que no se sostiene, no se va a sostener, entonces se va a caer y... Vale. Pero vamos, hablaremos del libro un día con Carlos Péquer aquí dentro. Eso es. ¿Sabes dónde lo ha escrito? En el cuarto de la siesta de 7NN, el llamado cuarto de la siesta, ¿no? Efectivamente, algún día enseñaremos las tripas de 7NN, que también hay bastante chicha. No es necesario. José Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo fenomenal, muy bien. Nosotros que nos contento de estar alegramos. aquí con vosotros. Luis Abascal. ¿Qué tal? Aquí estamos. Patricia Sanz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? No es, Pues... una pregunta personal, ¿o sí? Sí, no, pues... Es que moderamos un coloquio, Patricia y yo, en un sitio estupendo en la provincia de Toledo. Sí, en Puy de Fou, muy recomendable para planes de familia, de pareja y para aprender un poquito más de la historia de España. Sí, eso, moderamos un coloquio sobre historia de España en lo que parecía de lejos un castillo y de cerca no es que lo pareciera, es que lo era. Es que lo era, porque tocamos y no era trezo, no era piedra. Un castillo que han construido hace pocos años, que por dentro hay que verlo, cómo es el castillo. Bueno, tenemos que hablar y comenzamos hablando de ese conflicto, de esa invasión, de esa guerra entre Rusia y Ucrania. En unos instantes analizaremos la comparecencia telemática de Zelensky en el Congreso de los Diputados, porque ha dejado bastantes titulares, entre ellos esa alusión a la que has hecho mención antes, Gonzalo, a Guernica. Había quinielas acerca de cuál era el acontecimiento histórico. Los más votados eran Franco, era uno de los protagonistas a los que podía haber hecho alusión, no lo ha hecho. Guernica, ahí ya sí, ha sonado el gordo por el País Vasco. Y bueno, ya decimos que en unos instantes lo analizaremos, pero también contaremos con el testimonio de José Menéndez Manjón, analista experto precisamente en Rusia, y con Álvaro Peñas. Que José Manjón es un hombre que sigue la actualidad rusa muy de cerca. Efectivamente, por eso siempre nos gusta contar con su testimonio y también con Para que nos cuente qué están contando en Rusia. Eso es. Es importante saber. Álvaro Peñas, que sabe de primera mano también lo que están contando en Ucrania. Pero antes de ir con ellos, ¿qué os ha parecido esa comparecencia de Zelensky? Bueno, a ver, es el número 15 o 16 en España, es el número 15 o 16 de los países en los que ha comparecido en un acto parecido a este. Han sido 10 minutos. No incluimos los Grammy como Estado libre asociado, ¿no? No. Vale.
Han sido 10 minutos con un mensaje perfectamente claro, con una referencia histórica que yo creo que está bien pensado desde el punto de vista de la comunicación, porque puede facilitar a muchos españoles que se hagan a la idea de lo que es un bombardeo, aunque en realidad, viendo la televisión, pues nos damos perfecta cuenta de eso, ¿no? Bueno, en unos instantes ya decimos, lo analizaremos al detalle, también os preguntaré vuestra opinión, evidentemente, pero antes queremos hablar de esas sanciones que se están empezando a imponer con mayor dureza, o por lo menos eso es lo que nos dicen, lo que nos quieren hacer creer contra Rusia. Por la parte de España, se han expulsado a varios diplomáticos rusos que estaban presentes en nuestro país, lo ha explicado esta mañana el ministro de Exteriores. Esta mañana hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha, y la que nos están llegando hoy desde Mariupol. Eso ha sido hoy por la mañana, en esa comparecencia, ya decimos, de José Manuel Álvarez, pero después, a primera hora de la tarde, comparecían von der Leyen y Josep Borrell, y ambos anunciaban medidas, sanciones que se imponían desde la Unión Europea, sobre todo donde más duele, supuestamente, en el bolsillo. Así es como las anunciaban estas sanciones económicas relativas al carbón contra Rusia. Necesitamos más presión y que las propuestas impliquen una prohibición de la Unión Europea a las importaciones de carbón de Rusia por un valor de 4.000 millones de euros al año. También una prohibición total de transacciones en 4 bancos rusos clave, incluido el segundo más grande del país, VTB. La presidenta de la Comisión Europea, que por cierto viajará la semana que viene a Kiev para reunirse con Zelensky. ¿Son estas unas medidas estéticas o más bien son contundentes? Bueno, yo lo que pienso es que tenemos que diferenciar, ¿no?, en lo que es materia de política exterior europea, en la que poca decisión tenemos España al respecto y por tanto cualquier avance, si la posición es en contra de Rusia, pues nos va a dar igual que nos parezca bien o mal, porque es lo que es. Y luego está la política exterior propiamente española. En este sentido, yo creo que durante los últimos meses hemos visto, cuestión de Marruecos, cuestión incluso con algún país centro y sudamericano, la política de Pedro Sánchez, porque así es, según el resto de su gobierno, quien dice que la ostenta y que nadie más tiene nada más que decir, ni siquiera su socio de coalición. En este sentido, ha sido bastante dispar, quizás no ha sido siempre la mejor y quizás en este aspecto, yo desde mi punto de vista lo veo un error absoluto, la expulsión de estos diplomáticos, porque eso nos sitúa ya no solo como un miembro de la Unión Europea que está en discordancia con Rusia, sino como España mismo, ¿no? Y creo que es el antesala de entrar en un escenario anterior a una guerra, en la que nosotros no somos parte, podemos ayudar colateralmente, pero que en cualquier caso debería contar con la aquiescencia por lo menos de su socio de gobierno y por lo menos del Parlamento español. Sí, no dejan de ser medidas, obviamente son estéticas, pero también son medidas obligadas por el poco margen que tienen los países de Europa para poder luchar contra Rusia, contra el que es ahora el enemigo, y tal y como hemos visto esta tarde, así es. También es cierto que ya escuchaba un dato en televisión, en un programa, que decían que a Putin y a Rusia le cuesta la guerra 1.000 millones de euros diarios, pero que recibe por la energía alrededor de 800. Yo creo que eso es un punto donde sí se le podría hacer aún más daño a Putin, ¿no?, a través de la energía. No a través de estas cosas más estéticas, como puede ser prohibirnos también medios de comunicación, como ¿por qué me prohíben a mí como persona libre escuchar una opinión diferente a la que ha decidido, ¿no?, Europa? Sí, pero hay que decir que evidentemente a nivel energético existe una dependencia por parte de los países, como puede ser Alemania, porque ya anunció, por cierto, sí, me voy a países europeos, la nacionalización de la filial europea de Gazprom, pero sí que en esta medida estamos hablando del carbón, porque hay otras fuentes de energía de la que esa dependencia les impide meter mano en profundidad. Y ojo, que si la India y China cada vez recurren más al suministro ruso, pueden quitarse de en medio, entre comillas, como se puede decir, el hecho de la demanda europea, y van a seguir vendiendo a gran escala. Yo creo que más allá de las sanciones del momento, lo que puede dañar mucho a Rusia es
dejarla fuera del comercio internacional. Puede ser un daño económico a largo plazo muy duro. También es un daño económico para nosotros, porque la cooperación económica, el comercio, nos enriquece a todos, ¿no? Pero quería compartir con vosotros una noticia que ha salido hace poco en el Wall Street Journal, que me parece significativa, y es que dice que la República Checa está facilitando tanques por medio de su frontera a Ucrania, y también que tanto la República Checa como Eslovaquia están permitiendo la entrada de material bélico procedente de Ucrania para que se reparen fábricas locales, ¿no?, de Eslovaquia y de la República Checa. Por ejemplo, Ucrania hasta el momento ha capturado 137 tanques rusos que son inservibles, a no ser que los reparen, necesitan una reparación para volver a ser efectivos, ¿no? Y ese tipo de movimientos, yo creo que debemos estar muy atentos, porque la República Checa es miembro de la OTAN desde el año 99. En fin, pues como queremos ampliar el testimonio, hemos explicado que vamos a tener en unos minutos a José Menéndez Manjón, que bebe de las fuentes rusas y que es un experto precisamente de primera mano de todo lo que se está contando y a lo que no podemos acceder todavía aquí en Occidente, todo lo que se está contando desde Moscú, pero también bebe de fuentes ucranianas y sabe de primera mano con gente que está presente en el terreno. Álvaro Peñas, al que podemos saludar ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es por la visión ucraniana de esa matanza, como la definen ellos. La primera, la que hemos conocido ayer, de la que se está hablando ya incluso en la ONU, se está pidiendo por parte de Rusia una investigación independiente para aclarar si realmente, como ellos dicen, no fue una matanza protagonizada por sus tropas. Incluso algunos hablan de montaje, o si realmente es, como bien dicen los ucranianos, una matanza de más de 400 personas por parte de las tropas rusas cuando abandonaban esa ciudad. Pero hoy también hemos conocido otra supuesta matanza en otra ciudad, ¿verdad, Álvaro? Sí, bueno, de todos modos, con el tema de lo que ha ocurrido en Bucha, hay una noticia que ha salido hoy, que son imágenes de satélite y que indicarían la presencia de los cuerpos de esas personas asesinadas en el momento en que estaban ahí las tropas rusas. El asunto de todo, la clave de todo esto es que la noticia ha salido hoy, pero las imágenes, evidentemente, si no recuerdo mal, son a partir del día 10, si no recuerdo mal, de marzo, ¿no? Entonces, si esas imágenes, como parece, son ciertas, eso probaría que ha ocurrido, que esta matanza ha sucedido. Además de los hallazgos de fosas comunes, también tenemos el caso en Mariupol, también estamos hablando de casos parecidos. Y bueno, pues sí, parece que realmente algo hay detrás de todo esto, que no es desde luego un montaje. Y bueno, Rusia ha pedido esa investigación en la ONU, Gran Bretaña se ha opuesto. De momento han salido solamente los titulares, habrá que ver cuál es el trasfondo de todo este asunto, ¿no? Pero sí parece que se están produciendo matanzas de civiles. Sí que es cierto que ya desde hace tiempo en Ucrania venían avisando de la desaparición de alcaldes, desaparición de ciertas personas, incluso de que los rusos tenían listas de personas a las que iban buscando casa por casa. Justo estábamos viendo las imágenes vía satélite a las que hacías alusión, en las que se compara cómo ya los cuerpos que se han ido encontrando en estos días estaban en la misma posición hacía unas semanas. Pero hay dos dudas principales. La primera, justo la acababas de explicar, ¿por qué se puede negar Reino Unido? Quizá porque entonces la investigación la llevarían pues, delegados independientes a los que ellos no pudiesen tener acceso y, por decir así, controlar su opinión. Punto 1 y punto 2. ¿Cómo es posible que el alcalde de esa ciudad no hiciera mención a esa matanza hasta unos días después, cuando habló, creo que fue el 30 o el 31 de marzo, que se distribuyeron esas imágenes después del abandono de las tropas rusas de la zona, no dijo nada al respecto? Sí, bueno, con el tema de lo que dices de los británicos, como te digo, de momento hemos visto más que nada los titulares, pero habrá que ir a la letra pequeña, es decir, porque muchas veces el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, igual la petición rusa tiene también algún tipo de condición, algún tipo de planteamiento, pero realmente creo que sí, que debería ser Naciones Unidas, un organismo internacional, el que vaya sobre el terreno y pueda cuantificar qué es lo que ha sucedido allí, ¿no? Igual que lo que ocurre con las declaraciones del alcalde, enterarnos bien de por qué está sucediendo esto y, bueno, que se pueda hacer una investigación en condiciones, porque desgraciadamente tenemos que recordar que no es la primera vez que tenemos matanzas en el este de Europa que han estado, incluso se han atribuido a otro bando, recordemos el caso de Katyn,
y que estuvo 50 años completamente oculto, ¿no? hasta que supo la verdad. Y que hoy día, hay ya ciertas partes, en ciertos lugares de Rusia, se han quitado monumentos a los muertos de Katyn diciendo que es un acontecimiento histórico que no está del todo verificado. Es decir, que debería ser una organización internacional la que pudiera investigar todo este asunto. Y esa organización internacional, ese organismo internacional, Álvaro, ¿el más adecuado es la ONU? En principio sí, porque Rusia tiene una presencia importante. ¿Es el único posible? Alegar. ¿Perdón? Que sí es el único posible ahora mismo para llevar a cabo una investigación imparcial. Porque Rusia tiene un papel importante en Naciones Unidas. Entonces, porque claro, cualquier otro organismo internacional Rusia lo va a poner en duda. Tiene que ser un organismo en el que Rusia pueda por lo menos tener parte. Y sería el único, realmente. Yo creo que realmente ahora mismo no se me ocurre otro que pudiera hacerlo. Perfecto, señor Peñas, pues muchísimas gracias por ese testimonio y esperamos, ya hemos dicho más de una vez, lo dijimos ayer, volver a tenerte en este plató el próximo lunes o cualquier otro día. Quería comentaros una cosa, si me permitís. Sí, claro. Por lo del tema de Zelensky, bueno, con las apuestas que se hacían, ¿no? Al final, Guernica creo que es bastante evidente que es un caso muy conocido y sobre todo que ha recibido mucha propaganda, ¿no?, en la historia. Y quería poner un ejemplo, porque ha habido ciertas personas que decían, bueno, ¿cómo este hombre habla de estas cosas?, ¿no? Y realmente esto es trabajo de sus asesores. Pero en el año 91 Nelson Mandela estuvo en Toledo, estuvo invitado estuvo gente del Partido Socialista, también sindicalistas, y en aquel momento pues se hizo un elogio a los héroes del Alcázar. Entonces, bueno, es una forma también de entender que en muchos casos son las personas que les cuentan o que les guían las que hacen que luego los líderes políticos digan a veces cosas que nos pueden resultar bastante extrañas. Bueno, desde un punto de vista de la comunicación política, Álvaro, tiene bastante sentido que Zelensky o cualquier otro líder, si se está dirigiendo al Parlamento de una nación concreta, en este caso España, utilice un ejemplo histórico reconocido mundialmente. Es el caso de Guernica, donde podemos entrar, si quieres, en los detalles, que es, como decías antes, donde anda el diablo. Pero Guernica, gracias, entre otros, sobre todo a Pablo Picasso, es mundialmente conocido y yo creo que hacer cualquier otra lectura de qué ha querido decir, yo creo que ha querido poner un ejemplo que pueda entender todo el mundo y por eso ha dicho Guernica. No conocía lo de Nelson Mandela y los defensores del Alcázar. No sé cómo se quedarían los sindicalistas asistentes al acto. Algunos se la atragantaría la cena seguramente o la comida, no sé exactamente lo que fue, pero bueno, la noticia fue en el año 91, incluso fue recogida por algunos periódicos y como dices es cierto, es un hecho muy conocido, igual que cuando habló el otro día con el Parlamento holandés, pues evidentemente dirían es este día, es esta fecha, cita esto, pero evidentemente supongo que Zelensky no sabe absolutamente nada de Felipe II, ¿no? En fin, pues muchísimas gracias, esperamos tenerte pronto, ya hemos dicho, en este plato. Un saludo, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, dudas, quería preguntaros por esa. ¿Cómo es posible que el Reino Unido se niegue a esa investigación independiente internacional? Es cuanto menos llamativo. Sí, sobre todo porque, a ver, preguntaba Gonzalo si las Naciones Unidas es la institución más adecuada, ¿no? Es verdad que seguramente Rusia no va a aceptar otra porque, claro, forma parte del Consejo General de Naciones Unidas, de Seguridad de Naciones Unidas de forma permanente. Por cierto, que sabéis que Zelensky ha hablado para Naciones Unidas antes que hablar para España, ha pedido que se expulse a Rusia del Consejo de Seguridad. Y probablemente una de las claves en las que esté pensando Zelensky sea precisamente eso, ¿no? Después de la guerra, cuando se haga una investigación sobre los crímenes de guerra, contar con un foro que no esté, digamos, tan sesgado, ¿no? Donde uno de los países tenga mucho más poder que el otro al respecto. Bueno, recuperando también la intervención de Zelensky en el Congreso, antes habéis hablado sobre las especulaciones que se había hecho sobre por dónde iba a tirar. Es que la semana pasada había estado en Holanda, ¿no? Hablando, como ha citado ahora, hablando de cómo los holandeses se liberaron contra la tiranía de Felipe II. Yo creo que eso es un poco un insulto a la historia de España también, por su parte. Pero bueno, como ha recalcado también Gonzalo, estéticamente y de forma comunicativa, no se puede obviar que Zelensky es un experto. O sea, yo no sé si es por su carrera como actor. Sí, es por eso. Es por su carrera como actor. Creo que maneja muy bien los actor y productor. Actor y productor. Guionista, sí. Es sabe. una persona experta y eso no hay más que verlo.
porque aquí podría haber hablado, ¿no?, de que los españoles se habrían liberado contra la tiranía francesa, ¿no?, con lo que pasó en España en 1808 y demás, y que podría haber sido un ejemplo también que podría haber utilizado aquí, pero ha utilizado Guernica porque sabe que eso es un ejemplo y un paradigma de la barbarie, ¿no?, de la Guerra Civil Española, y cómo el Guernica lo hizo mundial conocido. También Zelensky ha utilizado una frase que me ha chirreado un poco, que ha dicho que la democracia nos une. No sé si un demócrata es capaz de prohibir 11 partidos políticos, entre ellos el Partido Comunista, como tiene una brigada Azov, que es clarísimamente bárbara y nazi, dependiendo de su ministerio de defensa, y también puesto los bombardeos que ha habido en el Donbass desde 2014, que seguramente haya habido también crímenes de guerra por esa parte, y no sé si eso es una democracia. Por cierto, es simplemente un dato, hemos escuchado al presidente del gobierno hablar de pluralismo político, me llama mucho la atención. Claro, y también un aplauso y la ovación cerrada que ha habido a Zelensky cuando nadie le hemos entendido por la traducción que ha habido. Eso para empezar. No creo que alguien se levante a aplaudir tanto a alguien que no ha entendido. O sea, que también... Y que luego, además, quien solicitó su comparecencia, no se nos olvide, fue Vox. Es decir, ¿no?, el partido también le habrá chirreado a Vox lo de Felipe II, digo yo, ¿no? Hombre, como, bueno, es que pero al parecer Zelensky no hizo mención a... No dijo explícitamente Felipe II, bueno, pero dijo la liberación... Sus palabras fueron... Bueno, pero se entendía. ¿Por qué se fundó Países Bajos? Por la libertad, la democracia y la diversidad religiosa. Así empezó el camino hacia una Europa unida. Que decir, no hizo mención expresa a Felipe II ni a España. Sí, pero en el momento en el que haces mención al origen de Países Bajos, sí, bueno, sale obvio, Felipe II en la casilla. Y liberación contra la tiranía, por cierto, libertad religiosa, ya lo comentamos ayer, libertad religiosa, la persecución de los católicos precisamente después de la independencia de esas provincias unidas, o por ejemplo, también habría que, evidentemente ese discurso no creo que lo escribiera Zelensky, pero quien le asesoró tenía que haber leído un poquito libros de historia y ver que el pueblo llano, precisamente con quien estaba en esas provincias, era con los españoles y no con el bando que se rebeló, que realmente eran los oligarcas, como se podría decir precisamente tratando el tema ruso, que lo que querían era aumentar su poder. Patricia. Sí, y luego a mí lo que me ha parecido bastante descortés es que si te conceden la palabra en un parlamento, que por cierto yo creo que hacía tiempo que no lo veíamos de lleno como lo hemos visto esta tarde, que critiques a mercantiles españolas que han decidido continuar con su labor económica, ¿no?, y con su negocio en Rusia. No sé, se deben estar tirando los de porcelanosa de los pelos esta tarde, y no sé si sucederá igual que creo que fue con Citroën, ¿no?, o Renault, en Francia. Con Renault en Francia, pero sinceramente me ha parecido bastante descortés de su parte que se le concede ese tiempo en el Parlamento Europeo, que ya ha sido descortés que seamos de los últimos a los que ha hecho caso, aunque esto quizás sea debido a la gestión de Pedro Sánchez, pero que además arremeta contra las empresas españolas, que por cierto, cualquier cosa que diga ahora Zelensky, dado que tiene la opinión pública a su favor, nos perjudica, y eso nos perjudica a nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, a mí eso no me ha gustado de la intervención, y el resto no se ha entendido muy bien porque era imposible, como decía Luis, por la traducción terrible de la chica que han puesto, elegida por la presidenta del Congreso. Cierto es que el tipo está en estado de gracia mundial. Próximo Nobel de la Paz, posiblemente, ¿no? Y próximo premio Grammy también. Y Oscar el otro día también, casi le dan el Oscar también el otro día. Yo lo veo presentando los Oscar, ¿eh? Como mejore su inglés. Cuidado que los Oscar últimamente hay violencia también, o sea que ahí a lo mejor también tiene que encargarse de pacificar. En fin, vamos a hacer un pequeño parón, pero a la vuelta analizamos en profundidad tanto las palabras de Zelensky como, ojo, las de Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, y las de Pedro Sánchez después de que haya hablado el máximo responsable ucraniano en nuestras Cortes. Enseguida volvemos. Bueno, aunque ahora estemos tú y yo aquí, antes, hace unas horas, estaba Paloma Guardia, que ha hecho una labor maravillosa. Ha hecho cosas chulísimas, que diría Yolanda. Pero las ha hecho de verdad. Eso es. Introduciendo, explicando esa comparecencia de Zelensky en el Congreso de los Diputados, en un programa especial que, como siempre, en 7NN hacemos cada vez que hay un acontecimiento que hay que cubrir en Tenemos directo. muy buen equipo de redacción. Sí, señor. De producción, de realización, de todo. Bueno, vamos a dejar los piropos, ya luego nos besamos entre todos al acabar es que no
no nos prodigamos mucho con piropos, sobre todo tú. Ya estamos. En fin, a lo que íbamos. Paloma Guardia ha estado muy pendiente de esa comparecencia, ha conducido ella ese programa especial y por eso le hemos pedido que luego nos haga un pequeño resumen, que nos explique tanto la comparecencia, lo más destacable del presidente de Ucrania, como también, como hemos dicho antes, las palabras que han utilizado para introducirle Meritxell Batet y el análisis que ha hecho después Pedro Sánchez en esas cámaras. Cuéntanos, Paloma. Sí, así es. Esta tarde ha comparecido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Congreso de los Diputados y lo hacía mediante una videoconferencia. En primer lugar, ha pedido perdón por llegar tarde, ya que primero comparecía para la ONU y después ha querido decir que lo que está pasando en Ucrania seguramente pasará después en toda Europa. Ha querido mandar un mensaje de apoyo para que toda España apoye a Ucrania y todo el pueblo español se vuelque con el país. También lo que ha pedido es que aumenten esas sanciones a Rusia y que España deje de tener relación con algunas empresas rusas. Le escuchamos. Доля не тільки нашої держави, але й доля усього європейського проєкту. Цінності, які об'єднали всіх нас з вами. Sí, como decíamos, también ha mandado un mensaje a toda Europa diciendo que los crímenes que está realizando Putin en Ucrania también se pueden extrapolar a Europa. Escuchen. Направляти усі свої державні ресурси на поширення війни, руйнацію будь-якої основи нормального життя. Просто уявіть це, Además, también el presidente ucraniano ha comparado lo que está pasando en su país con los bombardeos del Guernica, aquí en España. Escuchen lo que dice. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha equiparado la situación que atraviesa actualmente Ucrania con la vivida en la localidad vasca de Guernica en 1937 durante la Guerra Civil Española. Більше 3 тижнів тому. Вони знищують це місто повністю, там вже немає нічого. Sí, posteriormente, después de Zelensky, ha comparecido también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y lo que ha querido decir y mandar un mensaje claro es que España condena esta guerra. Escuchen. España condena con la mayor determinación esta guerra despiadada de Putin contra Ucrania. Además, también le ha querido mandar un mensaje claro al presidente de Ucrania diciéndole que España no dejará nunca de apoyarle y seguirá mandando armamento y ayuda humanitaria. Vean. Quiero asegurarle, presidente Zelensky, que vamos a continuar con ese apoyo en todo lo que podamos. Políticamente seguiremos apoyando como hasta ahora las sanciones más duras contra el régimen de Putin. También seguiremos aportando ayuda humanitaria y asistencia financiera. Y también, por supuesto, vamos a continuar enviando equipamiento militar para que Ucrania pueda ejercer su derecho a la legítima defensa. También ha comparecido la presidenta de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, mandando un mensaje muy claro: admiración al pueblo ucraniano y apoyo por parte de España. Escuchen. Que el pueblo español, en su totalidad, está con el pueblo ucraniano. Que compartimos su dolor y su sufrimiento, que admiramos el coraje y la determinación con el que los hombres y mujeres de Ucrania están defendiendo su integridad y su dignidad frente a la agresión ilegal y brutal ordenada por Putin. Queremos expresar que la batalla de Ucrania por su libertad es nuestra batalla. Muchas gracias, Paloma. Bueno, pues las líneas en las que también os habéis fijado vosotros. Ese mensaje de un único responsable, un único culpable, Putin, al que se le califica no de criminal de guerra, pero sí, desde luego, de una agresión, de una invasión ilegal e ilegítima. Ese mensaje polémico contra las empresas españolas que continúan comercializando con Rusia, que ahí hemos visto. Simplificadas en porcelanosa. Sí, entre otras varias, totalmente. Cerámicas, sí. Entre las cerámicas. Yo me pregunto qué tiene que ver, ¿no?, los baldosines y demás con el resto de la economía, pero bueno. Y luego también yo me pregunto qué hacían hoy aplaudiendo
la ministra Montero y algunos otros que pertenecen al Grupo Puebla, los cuales un día después del comienzo de esta invasión, ¿no?, de Ucrania por parte de Rusia, dijeron que no había que aplicar sanciones unilaterales hacia Rusia. Yo me pregunto qué hacían hoy aplaudiendo a su socio de gobierno, al presidente Pedro Sánchez. ¿Algún diputado no ha aplaudido? Ha aplaudido Sí. tímidamente Bildu, muy tímidamente, con bastante vergüenza, y no sé si la CUP. No, pero yo he visto, espero no haberme engañado, pero yo he visto la comparecencia en Televisión Española y he visto que los del Grupo Parlamentario Popular no han aplaudido al presidente del gobierno. Es la impresión que yo me he Al presidente del llevado. gobierno, a Zelensky. No, a Zelensky. Ah, Zelensky. No, a No, Zelensky. Yo creo que No, a Zelensky los han aplaudido. Nos hemos incluso fijado, Bildu, incluso Bildu me he fijado, y Bildu le ha aplaudido muy tímidamente, como con vergüenza, pero lo ha hecho. Y la CUP también. En fin, bueno, pues como decíamos, no es el primer país, desde luego no es el primer congreso en el que comparece Pedro Sánchez. Casi una veintena de países han recibido la visita telemática de Zelensky pidiendo su apoyo, y eso demuestra hasta qué punto nuestro país no es, desde luego, prioritario a nivel internacional. No se le considera que tenga peso especial, peso específico, y que por tanto tenga que ser de visita obligado, por lo menos por delante de otros. Porque primero, como decíamos, el presidente ucraniano compareció ante el Parlamento del Reino Unido, pero no solo él, antes había comparecido en la Eurocámara, mandando un mensaje de vídeo. Después fue, ya decimos, al Reino Unido el 8 de marzo, 12 días después del inicio del conflicto. Una semana más tarde fue al Parlamento de Canadá y seguidamente al de los Estados Unidos, donde hizo alusión a los atentados del 11S. Después, apenas unas horas, compareció en el Parlamento alemán y seguidamente de ello ante el Parlamento israelí. Pero no solamente se quedó en estos cuatro, hubo otros en Europa en los que también compareció de forma por vídeo directamente desde Kiev. Inicialmente son 6. Estamos viendo, por ejemplo, el de Noruega, pero no es el único. También en tierras nórdicas, Dinamarca, Suecia, además de Francia, Italia y, como vemos en pantalla, también de Japón. En cada uno de ellos hizo alusión a momentos específicos de su historia con los que buscó interpelarles a favor para que se pusiesen del bando de Ucrania. Es una lista de países más que extensa y que demuestra que España está por detrás de todos ellos. Algunos, como decimos, Italia, por ejemplo, o los nórdicos, como Suecia o Noruega. ¿Señaló a empresas de estos países? De Francia. De Francia. Renault. En algunos casos sí lo hizo. Y de hecho, al día siguiente, Renault cerró la planta que tenía en Rusia, que puedo entender que es una medida económica contra Rusia, pero también es una medida que perjudica económicamente a los trabajadores rusos, Sí. que se ganan un sueldo en la planta de Renault y se fueron a la calle por una decisión obligada por Zelensky a través del Parlamento francés. Es que eso es el problema precisamente, que estas sanciones que se están imponiendo, sean más estéticas o sean más contundentes, al final a quien perjudica no es tanto a Putin como muchas veces a los europeos que viven en los sectores o de los sectores en los que se están haciendo pues eso, sanciones económicas que no pueden exportar, o incluso a los propios rusos que no son los responsables de esa invasión. En general, yo creo que las sanciones son ineficaces e injustas, en general. A no ser que estén encaminadas específicamente, digamos, al Politburó ruso, es decir, pues contra Putin, contra su familia, contra los oligarcas que sostienen el régimen y demás. Si no, afectan a personas que son tan víctimas como cualquier otra de la política de Putin y yo creo que no. Y además son ineficaces, no sirven como palanca. Totalmente, porque al fin y al cabo, si tú destrozas al pueblo ruso, que estas son una de las pequeñas consecuencias que está sucediendo, ellos no se pueden levantar porque no tienen la fuerza militar de su parte, por tanto, de nada sirven. Y por otro lado, apuntar que a lo mejor a nosotros, y a lo mejor suena una barbaridad, pero es lo que pienso, a lo mejor nos habría convenido más quizás una política más aislacionista, es decir, como durante la Segunda Guerra Mundial, de para qué nos sirve a nosotros poner estas sanciones contra Rusia, para qué nos sirve unirnos para seguir formando parte de la OTAN y de la Unión Europea, básicamente. ¿Y de verdad nos merece la pena meternos en esta serie de cuestiones? ¿Sale España ganando? Porque yo lo único que veo es que siguen subiendo los precios. Bueno, siendo anfitriones de la próxima cumbre de la OTAN, yo creo que sí va a ser importante seguir. ¿Hay noticias de si el gobierno español o a través del Ministerio de Asuntos Exteriores tenía noticia de la literalidad del mensaje que iba a pronunciar? Pues yo me he hecho la misma pregunta, Gonzalo, yo no lo sé.
Normalmente ese tipo de cuestiones sí que se suelen conocer. Igual se lo ha escrito Pedro Sánchez. Pero eso solo pasa con otras instituciones. Igual quizás esta, al ser una circunstancia, porque hemos hablado también mientras veíamos esto, ¿no?, desde la redacción del debate, hasta qué punto podía Zelensky seguir hablando, e incluso la posibilidad de que esto nos lo vendieran como directo, pero fuera un pregrabado, por una cuestión de seguridad del propio líder ucraniano. Por tanto, yo creo que quizás en esta ocasión no conocía, ¿no?, el contenido del texto, por una cuestión de seguridad. Pero bueno, quién sabe. Bueno, hemos escuchado antes a Álvaro Peñas recordarnos las palabras de Nelson Mandela acerca de la resistencia en el Alcázar, que en su momento, no sabemos, como decías tú, cómo sentó a los sindicatos. A algunos nos ha sorprendido, no demasiado, el hecho de que Zelensky... Les debió sentar como cuando un dirigente del Partido Comunista Italiano fue a una fiesta del PC en la Casa de Campo y terminó su discurso con un Viva España y se hizo un vergonzante silencio. Bueno, pues decíamos que las apuestas, Guernica encabezaba las posibilidades acerca de las alusiones que podía hacer Zelensky en el Congreso de los Diputados. Para hablar también de las palabras del presidente de Ucrania, vamos a contar con la opinión de Fernando Paz, el codirector de esta cadena de 7NN. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Bueno, lo decíamos, ¿qué opinas de ese símil que ha hecho Zelensky del bombardeo? Bueno, algo me decía que iba a hacer alguna alusión al bombardeo de Guernica. No es de estas cosas que suele decirse que no podía saberse. Bueno, me parece una comparación cuando menos desafortunada, que probablemente no debería haber hecho. El bombardeo de Guernica ha pasado al imaginario colectivo europeo como símbolo de una destrucción sin precedentes de una forma absolutamente espuria, ¿no? Es decir, que no se corresponde con una realidad histórica. Comparémoslo con los grandes bombardeos que en efecto tuvieron lugar, como los de Dresde o Hamburgo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, era previsible que hiciera alguna alusión de ese tipo. Desde luego, a mí no me ha sorprendido. También ha pedido a España que deje de hacer negocios con Rusia. ¿Qué te parece? Bueno, es normal y lógico que pida eso. Está defendiendo los intereses de su país, de su gobierno, y por tanto, pues tampoco es particularmente sorprendente que lo haya hecho. Eso sí, ha sido de mal tono, yo diría, la intromisión en la soberanía de un país y en las decisiones de unas empresas cuando las ha nombrado. Creo que es improcedente cuando ha nombrado a las empresas que siguen manteniendo relaciones con Rusia, en uso de su libertad y de su decisión, ¿no? Yo creo que no es obligatorio seguir la política que marque el señor Zelensky. Supongo que las empresas pueden tomar sus propias decisiones. ¿Y te sorprende, Fernando, que todos los partidos hayan ovacionado y aplaudido a este líder político? Indudablemente la mayor parte de los partidos que están representados en el hemiciclo han aplaudido, han estado todos en lo mismo. Es algo que creo que es significativo, desde luego que sí, pero ha habido algún grupo político que se ha abstenido de hacerlo, y lo más significativo también es que haya sido el grupo que es socio uno de los socios del gobierno, socio del señor Sánchez en el gobierno de España, el partido Podemos, que no ha querido secundar de forma jubilosa y entusiástica la comparecencia de Zelensky. Bueno, los señores de Podemos sabrán por qué, igual que otros que han aplaudido con fervor también sabrán por qué. Cada uno tendrá seguramente sus buenas razones. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Buenas noches. Dice Fernando que Zelensky ha señalado a las empresas españolas en el ejercicio de la defensa de los intereses de Ucrania. Pero España también tendría que defender sus intereses. Por eso preguntaba yo si se tiene noticia. Digo yo que sí, que el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía noticia de lo que iba a decir Zelensky. No le vas a poner 10 minutos, le vas a abrir los micrófonos del Parlamento y de todo el país a un personaje por mucho que sea Zelensky. Y España sí que tendría que haber ejercido también esa defensa de esos intereses, porque hasta donde sabemos el ordenamiento jurídico español no dice nada de que una empresa pueda comerciar con Rusia, una empresa como es Porcelanosa. Es un ataque también a los intereses de España, el ataque que ha hecho Zelensky. Claramente, bueno, seguramente el presidente del gobierno no ha querido entrar en ese tema porque quería que todo fuera felicidad y buen ánimo hacia el presidente de Ucrania y probablemente haya calibrado Pedro Sánchez el comparecer también de verde oliva, uniforme verde oliva. Sí. Bueno, pues está bien visto, la verdad, Gonzalo. Y seguramente no he querido hacer mención alguna a un elemento que es polémico,
como es el hecho de que haya mencionado la actividad económica de unas empresas españolas en Rusia, a las que legalmente, como dices, tiene todo el derecho, ¿no? No, es que va a ser interesante conocer mañana el precio de la acción de estas empresas, los boicots que van a realizar contra ellas, los ataques de algunos descerebrados. Bueno, y que son empresas en las que hay muchos trabajadores que ponen en riesgo su puesto de trabajo. Hablamos de Porcelanosa, luego... Que no se dedican al tráfico de órganos, ni al tráfico de drogas. Son trabajadores, simplemente, y el otro es un empresario. Se hablará mucho, Luis, de la marca España, pues son embajadoras de la marca España, que no es un término que nos guste especialmente, pero ya que lo vamos a utilizar, son embajadoras de la marca España. Sí, y también ha habido bastante confusión por parte de la traductora, porque ha dicho Porcelanosa, y luego ha dicho Maxam, y se ha confundido con Marsans, que es la antigua... Y ha habido bastante confusión también al principio, ya los medios de comunicación han dicho que es Maxam, que es la empresa de minería, obra civil y defensa y de cartuchos deportivos, y luego también Sercove, ¿no?, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo. Yo creo que es una situación bastante... que supongo que ha sido bastante sorpresa para todos los diputados y para el propio presidente, ¿no?, porque se están metiendo en empresas importantes de España, pues como que dices tú, que tienen una presencia en Rusia y en otros países del mundo, sobre todo Porcelanosa, que es una empresa gigante, y mañana pues está permitido por el ordenamiento jurídico español comerciar con Rusia, de momento. De momento no, y es que me parece también que no puede marcar agenda ni política, ni social, ni económica el presidente de otro país extranjero en España. Y luego además se produce la controversia, ¿no?, de que además España somos uno de los principales exportadores del mundo en cierto tipo de armas, es decir, que indirectamente le tienen que llegar a Rusia seguro. Por tanto, que se señale a las empresas, ¿no?, españolas, para que mañana nos enteremos de que todos esos trabajadores rusos allí y todos esos trabajadores españoles aquí en origen van a perder sus empleos, la verdad me parece una barbarie. Bueno, pues hemos dicho que queremos conocer las opiniones de todos los frentes y alguien que... Las opiniones y sobre todo las informaciones de lo que está pasando de lo que está pasando en Rusia, o sea, de cómo lo están contando en Rusia y cómo lo están contando en Ucrania. Efectivamente, mejor dicho, no opiniones, sino informaciones. Eso es a lo que me quería referir y queremos saber cómo lo están, como dices, contando en Rusia, porque aquí, a España y en concreto, y en general a Occidente, es muy complicado llegar precisamente a lo que se dice en ese territorio. Por eso queremos hablar con alguien que lo sabe directamente, porque lo consulta personalmente, con José Menéndez Manjón, analista internacional. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, José, aquí estamos. Buenas noches. ¿Se ha comentado algo en Rusia, en los medios rusos, del discurso de Zelensky en el Parlamento español, o todavía es pronto? ¿O no se va a comentar? No creo que, hombre, tendrá alguna línea por ahí, pero vamos, realmente es que, a ver cómo lo puedo explicar, la percepción rusa de Occidente es en general, o sea, luego pueden dividir por países, etcétera, países occidentales, Polonia, Alemania, Francia, en general, lo que se llama el enemigo, ¿no? Y, bueno, todo está en el mismo saco, más o menos. Quizá, hombre, pues evidentemente el enemigo histórico, aunque nos parece que es increíble, es Polonia, y bueno, pues digamos que en ese aspecto, pues no, Rusia está centrada en China, que es su gran aliado, está centrada en la India, que es otro aliado eterno de Rusia, y en Irán, que son los, o sea, Rusia le ha dado el portazo a Europa, y realmente no hace mucho caso, ¿no? Además, hay otra cosa que sí señalan los rusos permanentemente, y es que las sanciones contra Rusia las hacen Estados Unidos, los países anglosajones, Japón y Europa. El resto de los países del mundo no aplican ninguna sanción. Y de hecho, la colaboración con China, con la India, con Irán, incluso aliando a India y a China, una alianza verdaderamente sorprendente, pues le está funcionando a Rusia. Es decir, y no hay que olvidar también que las sanciones a Rusia tampoco le afectan demasiado, porque Rusia lleva 8 años buscando la autosuficiencia. Hay que recordar que la economía rusa en el 2014 estaba dolarizada en su mercado exterior casi por completo, y hoy lo está un 45% y bajando. Entiendo, José, que Rusia tiene sus intereses y sus horizontes puestos en otros países. Has citado China, India, Irán, pero sí que entendería también que sí que esté informando de la actualidad diaria en Europa por el caso concreto del conflicto con Ucrania. Pero sobre todo, por ejemplo, informan de las expulsiones de diplomáticos. O
sea, sí, dan noticias, pero vamos a ver, la posición rusa en los últimos 15 días, sobre todo la gente se ha ido endureciendo. O sea, tú lees los comentarios o las noticias y son cada vez más duros. Y no lo sé, esto sí que ya es una cosa mía, pero sí me sorprende mucho ver que en los comentarios de muchas noticias el personaje más popular, después de Putin, es Ramzan Kadyrov, el jefe de los chechenos. O sea, yo creo que en ese aspecto no estamos, no sé, repito que este es un pálpito que a mí me gusta meter unas noticias en los comentarios, lo que dice la gente, etcétera, ¿no? No solamente en el cuerpo de la noticia. Son bastante indicativos los comentarios de las noticias, muchas veces no se tienen en cuenta, pero sí que reflejan el pulso de un país, y más que de un país, de una opinión pública. Sí, sí. Y ya sé que no es una fuente que podamos utilizar como gran... Eso habrá que ver cuando se hagan estadísticas, etcétera. Pero tampoco se puede soslayar. Tampoco se puede soslayar. Y hay un endurecimiento general. Y, por ejemplo, al que mandaron a Turquía, Mendinsky, lo mandaron a negociar, pues es un personaje completamente desprestigiado y mal visto. O sea, Rusia no está por negociar con nadie en nada. Por lo menos su opinión pública. Señor Manjón, esta tarde el secretario general de la OTAN ha comparecido y, entre otros titulares, ha dejado el hecho de que ningún país de la OTAN, según él, va a reconocer los territorios anexionados. Se ha puesto como ejemplo Crimea. Es llamativo que el hecho de que nunca se ha reconocido. O sea, sí, pero quiero decir que el hecho de que ahora directamente lo diga de esa forma pública puede afectar al hecho de que si, por ejemplo, Rusia termina de anexionar ciertos territorios del este de Ucrania, tampoco tenga ningún tipo de reconocimiento internacional. ¿De qué valdría un acuerdo de paz con Ucrania para abandonar el territorio si luego internacionalmente no se reconocen esas zonas? O por lo menos la independencia de esas zonas. Es que, vamos a ver cómo se lo explico. Ahora mismo hay ciertos sectores de la opinión rusa que no quieren paz con Ucrania. O sea, quieren destrozarla. O sea, la paz, el tema de la paz, vamos a ver, aquí no se ve mucho, pero hay imágenes de ucranianos asesinando a soldados rusos, a sangre fría. Entonces, bueno, esas cosas endurecen a la gente. Repito, me dije el otro día, que esto va en escalada. Esto va en escalada. Y el pueblo ruso, cuando toma una decisión de este estilo, no para. No sé muy bien cómo, pero yo creo que no tenemos una idea muy clara de con quién nos estamos jugando los cuartos. Y no hay que olvidar que ahora mismo Zelensky habla de Guernica, quizá porque no tiene aviones. Es decir, la situación militar de Ucrania es muy apurada. O sea, podrá aguantar un mes, mes y medio, 2 meses, no sé no sé qué capacidades puede tener, pero la situación y la resolución del mando ruso y de la gente rusa, por lo menos lo que ves expresado en periódicos, etcétera, es bastante... Bueno, de hecho, va a haber posiblemente una especie de reforma del régimen ruso. O sea, la otra cosa que está empezando a surgir son ideas de cambiar al país. O sea, por ejemplo, se quiere aprobar una ley para prohibir el aborto y hay una serie de medidas, se ha aprobado una ley la traducción exacta sería algo así como de restauración de los valores tradicionales. Es decir, que Rusia está cambiando y realmente le ha dado la espalda. Vamos a ver, Rusia, el pensamiento oficial ruso ahora mismo, desde hace un tiempo, pero sobre todo en los últimos meses, es de rechazo radical a todo lo que venga de Occidente. Y por eso todo lo que diga Occidente, pues a Rusia no solamente le da igual, sino que le confirman sus creencias. Y no es solamente el círculo de poder de Putin, o sea, es algo mucho más extendido entre la opinión pública. Pues señor Manjón, muchísimas gracias por su testimonio y además por ser tan claro, teniendo en cuenta que usted está consultando la información directamente desde Rusia, con ese titular que es desde luego llamativo y preocupante, el hecho de que esto puede ir claramente a peor porque algunos, teniendo en cuenta la situación y la escalada de tensión, no quieren ahora mismo la paz con Ucrania. Muchísimas gracias. De nada, ustedes. Muchísimos titulares, bastante llamativos, y en unos segundos os pregunto vuestra opinión para comentarlos. Enseguida volvemos.
Bueno, seguimos en clave internacional. Carlos Pecker vive, A mí me encanta porque... en Hungría. Me encanta, yo muchas veces estoy mirando para adelante, pero con visión periférica te veo deleitarte, mirando la pantalla como un niño pequeño, disfrutando con los planos que hace Pecker, etcétera, etcétera. Me gusta mucho. Últimamente he hecho de menos los planos que hacía antes Zulu. Que no sé dónde está, pero bueno. Mensaje para alguien. Bueno, lo que íbamos, Hungría, no solamente tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Ucrania, también la resaca electoral en Hungría, y hemos tenido a un enviado especial estos días que creemos ya está en Madrid, Javier Villamor. Buenas noches. Muy buenas noches, aquí estoy. Un enviado especial, está bien lo de especial, ¿eh? No, exacto, es especial, Javier. Todos los que trabajamos día a día con él lo saben. Enviado especial del especialito, sí, está bien. Bueno, Javier, balance en este caso, nos has estado contando pormenorizadamente todos estos días lo ocurrido ahí en Hungría, balance electoral ya 2 días después de lo que pasó el pasado domingo. Pues mira, hoy por la mañana se han estado publicando declaraciones e informes de algunos de los observadores, entre ellos la organización Judicial Watch, una organización de más de 24 años, precisamente experta en transparencia judicial. Y ha dicho que obviamente no ha habido ni un solo caso denunciado del proceso, que obviamente ha tenido sus tiempos de atropello, en el sentido de que ha habido mucha gente que ha ido a votar, recordemos que era el 70% de la población, tiempos de espera quizá algunos más largos de lo normal, hablaban de 15 minutos, pero lanzaba un dardo, ¿no? Una crítica a ese sector quizá más financiero internacional liberal que está moviendo todos estos hilos, criticando y diciendo que ha habido mucho menos transparencia en las últimas elecciones de Estados Unidos que en las actuales de Viktor Orbán, ¿no? Precisamente esta mañana también se quejaba Guy Verhofstadt, el que fue portavoz de ALDE, actual miembro del grupo parlamentario Renew Europe, los nuevos progres en Bruselas, que calificaba estas elecciones como libres pero injustas, ¿no? Digamos que podemos entender claramente cómo está posicionado gran parte del espectro parlamentario europeo en este momento, rasgándose las vestiduras porque no pueden en este momento coger a Orbán, digamos, de la pechera en este sentido, porque las elecciones han sido completamente transparentes, decíamos, de 900 observadores internacionales. Curioso también que esta mañana Ursula von der Leyen, en una reunión del Parlamento Europeo, no sabemos si quizá también en sintonía con Guy Verhofstadt, hablaba de que iba a poner en marcha todos los mecanismos legales posibles de la Unión Europea para congelar algunos fondos a Hungría. No los fondos que ya están congelados de 7.000 millones del Renew Europe, de Next Generation Europe, que en principio son obligatorios para recibir por el tema de la reconstrucción post-COVID, sino que ya va más allá, estamos hablando de ayudas a la agricultura, ayudas que recibimos todos los Estados miembros precisamente por ser Estados miembros. Por lo tanto, creo que podemos ver una batalla más allá, un paso más allá en esa batalla europea para intentar eliminar toda la disidencia posible, disidencia que además, como estamos viendo, es viable. Y además aún, para más Inri, que os he estado escuchando con todo el tema de Ucrania, pues Putin ha salido a la palestra a decir que, bueno, a celebrar, a darle enhorabuena a Orbán y a asegurar que no le va a faltar suministro de gas. Javier, perdona, hay que incidir en que Bruselas tiene congelados los fondos Next Generation para Hungría y Polonia. Que son unos fondos que se diseñaron para salir de la pandemia, unos fondos post-pandemia, si quieres. ¿Los tiene congelados acaso porque durante la pandemia no afectó negativamente a Polonia y Hungría, o los tiene congelados por unos criterios políticos que nada tienen que ver con la pandemia? Lo comentamos ayer con Antonio Muro, pero es que es bueno insistir en esto. Sí, no, aquí la presión que está habiendo por parte de Bruselas es puramente ideológica. Ya lo vimos hace 7 años con toda la crisis de los presuntos refugiados que recibimos en Europa. Y digo presuntos porque la gran mayoría no eran refugiados tal cual se les reconoce legalmente, muchos eran inmigrantes económicos y además de otros flujos inmigratorios que no venían de zonas de guerra. Y ahí empezó a amenazarse. Y con el tema del COVID, con todo eso que estábamos sufriendo las economías, se le ha congelado de momento por todo el tema ideológico respecto a posicionamientos inmigratorios y también de ideología LGTB. Sobre todo también con Polonia, recordemos que con el último acoso recibido en su frontera por parte de inmigrantes que llegaban en su frontera con Bielorrusia, en ningún momento se plasmó la Unión Europea para apoyar a Polonia en este caso, ¿no? Polonia, pues ya vimos los ataques que estaban recibiendo, además ataques violentos, mucho más violentos que quizá
que los que recibió Hungría en su momento en 2015, pero en ningún momento se ha visto mojado. También podemos entender que ahora Polonia no tiene mucho que ver con Hungría en el sentido también de estrategia de la OTAN. Hacía unas declaraciones recientemente en las que estaba a favor de recibir armas nucleares en su territorio, una nueva escalada en la tensión con Rusia. También, precisamente, también lo comentabais antes, ¿no? Esa no tiene nada que ver el carácter quizá del húngaro, que conoce lo que son los rusos y una rebelión contra ellos, con también de los polacos, que muchos fueron masacrados con esa doble invasión en la Segunda Guerra Mundial, y que entonces, digamos, pervive en la memoria una imagen del ruso mucho más violenta y hasta cierto punto esquizofrénica, ¿no? Entonces, en este caso, ante ver al ruso avanzar, se han lanzado de pleno a las manos de los Estados Unidos, obviamente como una cosa de supervivencia, y podemos entender que eso también sirva para que de alguna manera se le presione menos ideológicamente. Hoy Ursula von der Leyen solo se refería a Hungría, no a Polonia, aunque sí que es cierto que pues el grupo de Visegrado no ha actuado de manera conjunta. Vamos a ver cómo ocurre. La presión está ahí y va a seguir creciendo, y mucho más a medida de que escale el conflicto, ¿no? Que, por cierto, no he podido comentar ni lo de Zelensky ni nada más, no lo voy a hacer, pero simplemente, bueno, pues me ha gustado mucho el análisis del anterior invitado, teniendo en cuenta que muchas veces no entendemos, con los europeos estamos acostumbrados a ver todo el mundo bajo nuestra perspectiva. No Javier, somos... mañana podrás comentar lo de Zelensky, pero en redacción, que ya va siendo hora de que te reincorpores. Muchas gracias, te vemos mañana, y por cierto, te queda muy bien la vestimenta talar de Pope ortodoxo. Muchas gracias, Javier. Hasta mañana. En fin, sí, efectivamente, no sabemos en privado cómo... ¿Se ha podido ordenar sacerdote estos días en Hungría? No sabemos. De Javier cabe esperarlo todo. Eso es. No es descartable, que eso es lo peor de todo, que no es un chiste, no es descartable del todo, efectivamente. Bueno, esas sanciones, estábamos hablando de las sanciones contra Rusia por parte de las diferentes instituciones a nivel europeo, y también sanciones contra Rusia. Ha habido un tiempo de tregua, teniendo en cuenta la acogida de refugiados por parte de Hungría, por parte de Polonia, y ahora, una vez ha vuelto a ganar Orbán, parece que vuelven a la carga. De hecho, el comisario Johannes Hahn ha dicho que accionará el mecanismo de Estado de Derecho contra Hungría, es decir, ¿Pero ha dado un golpe de Estado a Orbán? Que yo sepa, no. Yo creo que lo último que ha hecho... Te puede gustar más o menos. Yo creo que a ti te gusta poco Orbán, José Carlos. No, a mí hay cosas que... No lo sé si te gusta, ahí me meto y no me llaman. Hoy he publicado un artículo en Disidentia, no quería hacer publicidad, pero en Disidentia he publicado un artículo sobre Orbán contando cosas que me gustan y otras no. O sea, ¿pero han sido unas elecciones fraudulentas? Ni mucho menos. O sea, lo ha explicado Javier. ¿Ha llegado por la fuerza de las armas? No, es verdad. A ver, es verdad que hay ciertas cosas que nosotros criticamos con toda la razón al gobierno de Sánchez y que son achacables también al gobierno de Orbán. Por ejemplo, ¿la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, quizás? No. Estoy pensando en su manejo de los medios de comunicación. O sea, ha tenido que actuar el órgano electoral de allí, obligándole a que la televisión nacional diese voz al candidato opositor, porque si fuera por él no lo haría. Luego él, desde que llegó, él llegó en el año 2010, en el segundo mandato que todavía dura, digamos, pues ha logrado tender una serie de alianzas con grupos empresariales para que tomen el control de los medios de comunicación. Ha cambiado en ese sentido, los medios de comunicación eran mayoritariamente de izquierdas, ahora mayoritariamente le apoyan, es decir... ¿Y qué hizo Zapatero con los brujos visitadores de la Moncloa, como los llamaba Juan Luis Cebrián? Claro, bueno... Robles, Contreras, etc. Por eso lo digo, es decir, digamos que... Hizo Felipe González con Polanco. Él se mantiene con esos típicos juegos del poder. Pero aparte de eso, o sea, las elecciones son perfectamente limpias, y ha recibido el 53%, más del 53% del voto. Es decir, que realmente... Y fíjate si son limpias, que el húngaro no solo tenía que aportar su carné de identidad, como lo que para nosotros sería un DNI, sino que también tenía que aportar el carné de empadronamiento. Bueno, me gustaría ver a mí esa medida aquí en España, en unas elecciones generales, a ver cuántos podíamos al final ir a votar. Es decir, han sido más que transparentes, más que limpias. Nos lo ha dicho Javier, ha habido muchísimos, ¿no?, centenares de observadores internacionales. Por tanto, en fin, yo creo que tienen toda la validez a ojos internacionales o de
cualquier sociedad democrática, como también la ha tenido el referéndum, o quizás no, que ya quizás lo comentemos después, ¿no? Toda la cuestión sobre el tratamiento de cuestiones bueno, pues de sexualidad respecto de los niños y demás, que, en fin, una tercera parte de los boletos se han considerado inválidos. En este caso, el referéndum quizás sí habría que cuestionarlo, pero yo creo que en el caso de las elecciones, vamos, ha sido de lo más transparente y más aún de las que tenemos, por ejemplo, en España. Yo creo que si decimos que han sido limpias las elecciones en Hungría, también habrá que decir debería que ha sido ser limpio el referéndum. El referéndum contra pues, todo lo que embargo, se llama la propaganda LGTBI. Sí, pero el nivel de boletos inválidos ha sido de una tercera parte en el caso del referéndum. A mí eso me ha llamado y también llama la atención que estar a favor de Orbán no es estar a favor de sus políticas homófobas, y eso es un hecho. Bueno, depende, homófobas depende, porque si nos leemos las preguntas que preguntaban a la ciudadanía húngara, una de ellas es si se debía... Pues depende, porque a lo mejor hay niños de cierta edad a los que esas cuestiones se deben hablar en casa y no en un colegio, y esa era una de las cuestiones. Pues por qué sí o por qué no, pero el caso es que no estamos de acuerdo, la mayoría de la población, por tanto... Pero los húngaros tampoco están de acuerdo, a pesar de una ley que es un referéndum no vinculante y que la norma va a seguir, pero los ciudadanos húngaros han demostrado a través del voto que están en contra de esa medida. Bueno. Con solo 2/3 partes válidos, ¿no? del voto emitido, que en total quedaba por debajo del 44%. Bueno. En fin, seguro que daría para más este debate, pero tenemos que tratar más temas. Una noticia que seguro que no le ha gustado al Gobierno es la notificación, el análisis que ha hecho el Banco de España de nuestra economía, de nuestra situación económica, tanto para este año como para el año que viene, porque rebaja el optimismo del Gobierno y asegura que no recuperaremos la situación, los niveles pre-COVID en nuestra economía hasta una vez finalice el año 2023. Un análisis más que duro y además anunciando que la inflación va a seguir subiendo, que es algo que ha llegado para quedarse y que desde luego no se va a reducir como el otro día anunciaba o preveía la ministra Nadia Calviño. Le hemos preguntado al analista jefe de esta cadena de STNN, Pedro Fernández Barbadillo, su opinión, y esto es lo que nos ha dicho. En 2021, según la previsión original del Gobierno, íbamos a crecer un 6,7%, se quedó en un 5,1%. En los presupuestos generales de 2022, los vigentes, el Gobierno de Pedro Sánchez y Nadia Calviño fijó un crecimiento del PIB del 7%. El Banco de España ha dicho que eso no va a ser posible. Encima ha reducido la tasa de crecimiento del 5,4% al 4,5%. En 2023, la previsión de crecimiento del PIB del banco baja también del 3,9% al 2,9%. Y en el IPC, pues una buena noticia a medias. Estamos en el 9,8% de inflación. Según el Banco de España, acabaremos el año un poco por debajo, 7,5%. Sobre el paro también hay malas noticias. Nos quedaremos tal como estamos, una tasa del 13% que es el doble de la tasa media de la zona euro. Bueno, hemos dicho que un día tenemos que desvelar qué hay detrás, qué hay en esta redacción. Hemos conocido el despacho de Pedro Fernández Barbadillo. Sí, sí, qué menudo despacho. Cuando dice que alguien entra a mi despacho, la gente tiembla. En fin, bueno, no tenemos mucho tiempo para comentar esto, pero sí, desde luego es un análisis creíble, más creíble que la previsión del Gobierno y que, por desgracia, anuncia que va a seguir una situación prácticamente de estanflación, de inflación alta y de poca creación de empleo. Una de las situaciones más negativas que existen y que va en la línea de que lo que José María Margallo anunció aquí hace unas semanas, la posibilidad de repetir lo que ocurrió después de la Guerra del Golfo en los años 70, el encarecimiento del petróleo que acaba generando una crisis de suministros que lleva a una inflación, y teniendo en cuenta cómo es la situación a nivel laboral en España, si se combina con paro, pues desde luego a partir del próximo mes de diciembre los augurios no son excesivamente buenos. En fin, algunos augurios son, dejando el lado económico, son más que tremendistas. Por ejemplo, vamos a ver lo que anuncian algunos expertos, la llegada de una variante, no sabemos si más mortífera, pero desde luego más contagiosa, la variante XE. Yo pensaba que esto era una talla o un género, pero no, ahora sabemos que es una nueva variante de las infinitas del coronavirus que dicen que va a ser más contagiosa, pero que como se ha demostrado, si es el caso de Omicron, es contagiosa, pero apenas es letal, por tanto es perfecto, porque es lo que ayuda precisamente a normalizar, a gripalizar ese coronavirus. Sí, el tuit de Antena 3 no tiene expedición, lo leo desde lejos, es nueva alerta de la OMS por la variante XE, la más
contagiosa de la historia. Y un punto rojo. Sí, un punto rojo. Eso no se le pasa a Luis. Es que eso mete más miedo aún, el punto rojo. Sí. Es un clickbait de libro. No, es de libro. Community Manager, oye, pone el punto rojo. Se suele decir. Bueno, pues para preguntarle, no sobre la variante XE, sino sobre las mascarillas. ¿Cuándo vamos a tener que vamos a poder dejar de utilizarlas en los interiores y cuándo van a quedar restringidas solamente a territorios pues, más sensibles para los contagios, como pueden ser los hospitales, los centros sociosanitarios o, por ejemplo, el transporte público? Algunos esperábamos que antes de la Semana Santa era lo que quería el Gobierno. Sin embargo, los expertos consultados se inclinan a dejar unos días más, hasta después de Semana Santa. Nos lo cuenta nuestro compañero Unai Cano. Así es, Juanma, tal y como conocimos el pasado jueves 31, el Congreso aprobó la propuesta de eliminar la mascarilla, el uso de mascarilla en interiores con los votos favorables del Partido Socialista, de Vox y de Ciudadanos, una competencia que pasó a manos de Sanidad. Bien, pues en estos momentos expertos de la ponencia de alertas han recomendado no hacer uso o no retirar el uso de la mascarilla en interiores hasta pasadas las Semanas Santas por posibles, digamos, aglomeraciones que puedan causar un aumento en el número de contagios. De momento ya conocemos que algunas comunidades, como puede ser la Comunidad de Madrid, llevan semanas presionando para llevar a cabo el fin de esta restricción, mientras que otras como Barcelona se han implicado más en acabar con algunas pequeñas medidas, como puede ser el uso de ellas en las escuelas o colegios infantiles. Tal y como ha podido conocer el diario El Mundo, la retirada, una vez se dé, no será total ni definitiva y, sin embargo, su uso tendrá que seguir siendo obligatorio en lugares como los hospitales, las residencias o el transporte público. De momento no hay día confirmado y no está claro cuándo se tomará la decisión ni en manos de qué órgano se hará. Sin embargo, todo apunta a que los pasos que se darán serán, en primer lugar, aprobarlo desde la Comisión de Salud Pública y, en un segundo lugar, esto pasaría a manos del Consejo de Ministros, que serían quienes lo aprobarían para, de esta forma, acabar con el uso de mascarillas de forma definitiva. Muchísimas gracias, Unai. Hay que decir que hay más gente habitualmente en redacción. En este caso hemos... Está en la calle buscando la noticia. Exacto. La gente que vea, después de ver el despacho de Barbadillo, si ven una redacción con tan poca gente, no, aquí somos muchos y el trabajo sale adelante gracias a todos ellos. Es como mi madre cuando venían mis amigos que decían, no miréis el rodapié que está desconchado, y no se hubieran fijado en ningún caso. La gente no se fija, pero si le señalas, la gente se fija. Entonces ahora van a ver que si el despacho Barbadillo, que si la redacción vacía. No, hombre, no. Otro día enseñamos los rodapiés. los rodapieses. Exacto. En fin, Miguel Ángel, buenas noches. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches, Gonzalo. Y buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué nos trae hoy la agenda judicial del día? Bueno, pues muchas cosas como siempre, pero... El gran tema. Mónica Oltra. La ultraizquierda. La ultraizquierda, sí. Desde luego, Gonzalo, hemos publicado en Libertad Digital pues la declaración de uno de los altos cargos de la Consejería de Igualdad. Con vídeo. Efectivamente, el vídeo de la declaración de un alto cargo de Mónica Oltra en la Consejería de Igualdad por ese caso de encubrimiento de los abusos sexuales pues que había realizado y por lo que fue condenado el propio marido de Mónica Oltra. Y la verdad es que la declaración de este alto cargo, que se llama Carmen Fenollosa, solo hay que verlo, solo hay que verlo porque el juez le echa en cara varios asuntos, ¿no? Lo primero... Y ella dice que, hay que decir que, porque lo hemos rescatado, lo habéis publicado en Libertad Digital, hemos rescatado algunas de esas declaraciones. En una dice que no sabe nada al respecto de todo lo que le preguntaban. Vamos a verlo precisamente. El 28 de julio existía un procedimiento judicial abierto en el que se habían impuesto medidas cautelares a este caballero. Y lo que quiero saber es cómo es posible que aquí llegue una directora territorial, que no es usted, y me diga que se desconocía esto. ¿Cómo es posible que se me diga esto? ¿Lo sabe usted? No, no lo sé. ¿Sabe usted por qué a falta de uno hay dos registros de entrada? Ambos del 28 de julio de 2017. No sabía nada. Bueno, es que lo que está diciendo el juez con un enfado monumental que todos hemos podido escuchar es una cosa gravísima. El 27 de julio de 2017 reciben la Consejería de Igualdad de Mónica Oltra una orden de alejamiento
del abusador sexual, es decir, del marido de Mónica Oltra. Entonces marido de Mónica Oltra, porque se ha intentado vender en algunos medios como el exmarido, no. El exmarido ahora. Exacto, en ese momento era el marido, y eso hay que dejarlo muy clarito. Como decimos, el 27 de julio de 2017 la Consejería de Mónica Oltra recibe un auto judicial en el que piden alejar inmediatamente al abusador sexual, es decir, a marido de Mónica Oltra, de la menor abusada. ¿Qué es lo que hace la Consejería y qué es lo que hace el centro donde estaba esa menor? Nada. Es decir, desobediencia judicial absoluta, y solamente 3 semanas después, con el riesgo que conlleva para la propia menor y para el resto de menores que había en ese centro, porque claro, un abusador sexual se sabía que había abusado de esa menor, pero no del resto. Tenemos noticia de una. Y ya hay alguna por ahí que puede salir también, según fuentes de la causa que me indican. Como digo, 3 semanas después dejan a ese señor en ese centro, y luego, después de 3 semanas, lo que hacen no es quitar al abusador, quitan a la menor. O sea, quitan a la menor del centro, es decir, la resolución judicial de medida cautelar jamás se cumplió, porque no apartaron al agresor, apartaron encima a la víctima, y 3 semanas después. Claro, el juez que ha estado llevando esta investigación, es que el enfado no lo puede disimular, porque claro, es que ahí están los escritos donde queda constancia que recibieron ese auto judicial y que no hicieron absolutamente nada y desobedecieron al juez. Y que alguien les indicaría, previsiblemente, presumiblemente, mejor dicho, que no hiciesen nada y que en tal caso tenían que proteger a alguien, no es a la abusada, sino al abusador, claro, como ha quedado demostrado. Bueno, escuchamos más declaraciones de Carmen Fenollosa. Nadie en la Consellería es capaz de decirle a la señora consellera que ya existían unas diligencias de investigación penal, o cuando menos unas diligencias de investigación penal en Fiscalía. ¿Cómo es posible que nadie en la Consellería le advierta de eso? Es posible por... ¿Por qué? Pues porque muchos de los técnicos que trabajan, que ven estos expedientes, tampoco son, a ver, ¿cómo decir?, técnicos jurídicos. Bueno, es que le están preguntando a ella, pero a quien deberían preguntarle es a Mónica Oltra, como bien ha dejado claro la Fiscalía, que quiere que se la impute para que se la pueda investigar, que se pueda directamente hablar con ella y que dé explicaciones. Claro, es que esta es la segunda parte de la historia. Primero, desobedecen ese auto judicial, y en segundo lugar, lo que hace Mónica Oltra, que ya reconoció, luego ha vuelto a decir lo contrario, es ordenar ese expediente parajudicial, que era una información reservada, cuyo objetivo era intentar desacreditar a la víctima, diciendo que tenía problemas mentales, que no había que hacerle caso, y en segundo lugar, la víctima que tenía 14 años. Efectivamente, y encubrir los abusos sexuales. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en ese momento, cuando Mónica Oltra da esa orden de iniciar ese expediente parajudicial, ya había una investigación en curso, con lo cual es un delito de prevaricación como una catedral, porque ella sabía... Cuando hay una investigación judicial en curso, las administraciones no pueden Efectivamente, deben cesar inmediatamente su actividad. Hay una investigación judicial y fiscal, y a pesar de ello, Mónica Oltra da la orden de iniciar esa información reservada o expediente parajudicial, cuyo objetivo era encubrir los abusos. Entonces le pregunta al juez a esta mujer, ¿no?, a Carmen Fenollosa, pero oiga, ¿nadie avisó a Mónica Oltra de que había una investigación judicial? Y claro, la indignación del juez queda otra vez patente, porque no hay quien se lo crea que no supiera Mónica Oltra perfectamente que había ya una investigación que afectaba nada más y nada menos que a su propio marido. El viernes, en su cuenta de Twitter, Francisco Camps, expresidente de la Generalidad Valenciana, por cierto que está muy activo en Twitter, sobre todo con Mónica Oltra, publicó la famosa foto de Mónica Oltra con la camiseta de Camps de Se busca vivo o muerto. El tipo está gozando, se la está sirviendo fría, la venganza. Es que tiene toda la razón, Gonzalo. O sea, hay que recordar que Francisco Camps acabaron con su vida política por unos trajes, y de las 8 causas o 9 causas que ha tenido en curso se han archivado todas menos una que se sigue investigando, pero todas se han archivado. Rita Barberá acabó como acabó, por 1.000 euros de pitufeo, y resulta que tenemos a Mónica Oltra, que nada más y nada menos que está siendo investigada, va a ser investigada, si el TSJ lo acepta, por encubrir los abusos sexuales de su entonces marido. Y tenemos, por cierto, noticia de esta misma tarde también, el juez cita como imputado al hermano de Chimo Puig por recibir
más de 600.000 euros de ayudas públicas de la Generalitat Valenciana desde que su hermano Ximo Puig es presidente. Un caso que no es de hoy, que ya lleva años sabiéndose en la Comunidad Valenciana y que desde las instituciones, desde la Generalidad en la que está al mando su hermano Ximo Puig, se ha hecho todo lo posible por no investigarlo. Exactamente, ya por fin hoy hemos conocido que le han citado para que declare como imputado Francis Puig el 23 de mayo. Con lo cual, pues estas dos personas, precisamente Ximo Puig y Mónica Oltra, eran los que señalaban con las camisetas a Rita Barberá, a Francisco Camps, y mírales ahora mismo a ellos su horizonte judicial, ¿no? Pero no dimiten. Ellos tenían una exigencia muy alta de moralidad pública hacia los demás, pero ella ha dicho que no va a dimitir porque la decencia no la marca un tribunal. Exactamente, que no tiene ninguna razón para dimitir. Dijo nada más y nada menos que el viernes, cuando el juez instructor, que es el que acabamos de escuchar, pidió al TSJ de Valencia, donde está fuera Mónica Oltra, que la impute, y ahora el TSJ tendrá que decidir en las próximas fechas si finalmente le imputa. ¿Cómo pinta? Si fuera razonable y no hubiera ningún tipo de interferencia política, lo voy a dejar así, tendría que ser imputada de inmediato. Porque los indicios que se han ido recogiendo en esta instrucción a lo largo de esas declaraciones de esos 13 imputados no dejan lugar a dudas de la actuación de Mónica Oltra. Además, es que la propia Oltra, aunque luego cambió de versión, reconoció que ella había dado esa orden, con lo cual lo tendría que tener bastante crudo. Miguel Ángel, ayer me acordé de ti leyendo una entrevista. Estoy sufriendo un nivel de hostigamiento nunca visto, dijo alguien, y yo creo que se refería en parte a ti. Dolores Delgado, de la que vamos a hablar en apenas unos instantes, porque hoy también ella ha recibido un varapalo, por lo menos no judicial, pero sí en base a lo que ella quería, en base a uno de sus elegidos dentro de la carrera judicial. Lo vemos en apenas unos instantes. Qué grande te veo, Gonzalo. Yo a ti te veo enorme, Juanma. Era tu sueño, ¿no? Estar en tamaño... Sí. Y con una interferencia. Y que suene. Con el poltergeist de 7NN. A mí me encanta, de verdad. Yo ya, el día que no entra, lo echo de menos. Y además suele entrar, no ha sido este caso, pero en otros casos en el momento más solemne. Exacto, cuando se está hablando de algo truculento. Chungo, truculento, ahí justo, para rebajar tensión, y que podamos hablar todos tranquilamente. Como por ejemplo, de Dolores Delgado, hablábamos antes de este... ¿Es chungo, truculento o tiene tensión? Tróspido incluso. Hablábamos antes de esta pequeña pausa de esa entrevista que concedió a los compañeros de La Vanguardia, en la que decía que estaba siendo sometida a un hostigamiento terrible y, ojo, dejaba también, entre sus declaraciones, se podía entender, se dejaba más que claro cómo había estado liderando esa cacería judicial contra el rey emérito, contra su majestad Juan Carlos I. Pues sí, Juanma, bueno, solo hay que recordar, ¿sabéis cómo se llama el anterior fiscal general del Estado? A ver si os pillo. Esa es una buena pregunta. Yo me quedé en Eligio Hernández en tiempos de González, luego Jesús Cardenal en tiempos de Aznar, pero ya luego no me acuerdo, es verdad. Pues se llamaba María José Segarra. Esa. Y nadie se acuerda de ella porque no daba de qué hablar. El tiempo que estuvo, hizo su gestión, era de la UPF como Dolores Delgado y no protagonizó ningún escándalo, todo lo contrario, le intentaron cambiar el criterio de la Fiscalía sobre el delito de rebelión en el 1O, ella dijo que iba a dejar a los fiscales trabajar con libertad y por eso se la cargaron. Nadie hablaba de María José Segarra, en cambio de Dolores Delgado no hay semana ni no hay día que tengamos que hablar por alguno de los escándalos que protagoniza, con lo cual pues ella es la que tendría que hacer un poco de autocrítica, ¿no? En vez de señalar a los demás. Bueno, pues en ese serial de los escándalos de Dolores Delgado hemos tenido un nuevo capítulo hoy. Lo comentábamos al inicio de la alternativa. El Supremo no ha permitido, ha anulado, de hecho, uno de sus nombramientos más polémicos, el de una persona que venía de la asociación en la que ella también participaba. Sobre esto y sobre esa polémica entrevista en La Vanguardia nos cuenta todo en detalle y en resumen nuestra compañera Laura Luengo. Dolores Delgado no se esconde. Asegura que Juan Carlos I estuvo en su punto de mira desde el primer momento. Creo que sí ha sido una investigación histórica porque afecta a un rey emérito, pero un rey, a un ex jefe de Estado, y debíamos de llegar hasta las últimas consecuencias
fácticas y jurídicas, y creo que se ha hecho. 3 años de investigación para al final archivar la causa del emérito. Y no solo eso, la investigación que Delgado ordenó a la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el rey era una investigación preprocesal, es decir, una investigación muy limitada que tiene que ser corta en el tiempo para decidir si se presenta una querella para que se investigue oficialmente. Por lo que no tiene sentido que esa investigación preprocesal haya sido una investigación oficial encubierta. Pero la fiscal general del Estado no se libra de polémica. El Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento para el fiscal de menores hecho por Dolores Delgado. Entiende que ese nombramiento no está lo suficientemente justificado. El fiscal de menores que había elegido Delgado es de la asociación a la que pertenecía ella, la UPF, la Unión Progresista de Fiscales. Desde que ella fue elegida fiscal general, varias personas pertenecientes a su asociación han recibido cargos clave de la Fiscalía. Además, había otros candidatos que no eran de la asociación y tenían más preparación y más conocimiento. Estábamos todos pendientes precisamente del vídeo porque esa asociación, Miguel Ángel, es más que minoritaria, como explicaba Laura Luengo, la UPF. Sí, así es, y desde luego lo de hoy ha sido un varapalo tremendo para Dolores Delgado, porque al final aquí la cuestión es que desde que Dolores Delgado ha llegado a la Fiscalía General del Estado lo está convirtiendo en su cortijo. ¿Cómo convierte la Fiscalía en su cortijo? Pues cogiendo a todos sus amiguitos fiscales de la UPF, de la que era su asociación hasta que llegó a ser fiscal general, que la dejó, y los está metiendo, pues les está ascendiendo y les está situando en puestos clave de la Fiscalía. ¿Y qué era lo que había hecho? Pues poner a un fiscal que tenía poca idea de menores al frente de la Fiscalía de Sala de menores, y hoy lo que ha dicho el Tribunal Supremo es, oiga, ese nombramiento no está justificado, y ha dado la razón a la Asociación de Fiscales que había recurrido y a otro de los candidatos que sí que tenía experiencia en esta materia como coordinador de menores y que sin embargo, pues como no era de la asociación de la UPF, pues no consiguió el cargo. Bueno, vamos a hablar de más asuntos, en este caso de una información que habéis publicado en El Debate y relacionada con la eutanasia, con una posible práctica que se está denunciando desde Vox y que sería, desde luego, más que polémica, no sabemos si incluso denunciable. Incluso denunciable, Juanma, porque como todo el mundo sabe, esta ley orgánica que se aprobó pues hace justo un año, no se ha seguido absolutamente, o si se ha seguido no se han compartido esos datos todavía sobre el número de eutanasias que se han practicado, y entonces pues el grupo parlamentario de Vox presentó el pasado 31 de marzo una PNL, una proposición no de ley, para solicitar nada menos que una información que cuando por ejemplo se trata sobre el aborto, pues sí se ofrece al público, ¿no? Es una información que tiene el Ministerio de Sanidad. Y bueno, Vox lo que pretende, por un lado, es que se conozca el número de eutanasias que se llevan practicando durante el último año, cómo es ese desglose por comunidades autónomas, y también que se cuente, porque no se ha contado hasta la fecha, qué protocolo se está siguiendo. Además, por otro lado, como publicamos en esta información en El Debate, les consta que en algunos domicilios, según nos cuentan, esto nos lo contó la diputada Lourdes Méndez, se inyecta esta letal inyección a la persona que se supone que ha pasado unos protocolos sanitarios siguiendo la ley de forma rigurosa, y la dejan ahí sin comprobar si efectivamente ha fallecido o no. Esto es lo que nos contaba la diputada de Vox, y bueno, os puedo adelantar que en El Debate vamos a iniciar una investigación sobre esto a nivel nacional. Vamos a intentar contactar con todas las personas que directa o indirectamente han tenido contacto con personas que en su día solicitaron esta ley de la buena muerte, ¿no? Mal llamada así, y bueno, esperamos que esta medida, por lo menos de Vox, sabemos que quizás no salga adelante, pero que sí que va a hacer un poquito de ruido y va a despertar conciencias, por lo menos que se conozca este dato. Miguel Ángel Pérez, te vemos el jueves. Sino antes. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y deja descansar a Dolores Delgado. Bueno, a ver si nos deja ella, ¿no? Deja de hostigar. Sí. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, vamos a hablar también de otro de los asuntos que habéis publicado en El Debate acerca del impuesto de sucesiones, pero tenemos que hacer referencia a un escrache, si se puede definir de esa forma, de algo incluso mucho más agresivo, que es lo que le espera previsiblemente a Isabel Díaz Ayuso
en su próxima visita el viernes a Vitoria. Allí se va a reunir con varios empresarios y algunas plataformas que se autodenominan antifascistas. Lo que intentan, lo que se preparan es para recibirla de la forma más hostil e incluso intentar que ese acto no se celebre. Nos cuenta todos los detalles desde redacción también nuestro compañero Josué Cárdenas. Pues sí, Juanma, el País Vasco vuelve a ser noticia y en esta ocasión porque se prevé que haya altercados a la visita de Isabel Díaz Ayuso el viernes. Este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid actuará en un acto visitando a 200 empresarios de Vitoria, de la ciudad vasca. Por otro lado, también visitará el memorial de las víctimas del terrorismo. ¿Se acuerdan? Aquel en el que pues está representado el zulo donde estuvo Ortega Lara, y por otro lado también visitará a las personas del mundo del vino de La Rioja Alavesa. Bueno, pues la verdad que debería desempeñarse con total normalidad este acto, pero no, porque la asociación Sare Antifascista, una asociación que ya les sonará por algunos altercados con Vox, tienen antecedentes como por ejemplo acabar sangrando a una diputada como es la señora Rocío de Mer, o en el acto en favor de Henry Parot, del terrorista, pues también participaron e intentaron sabotear a Vox. Pues bien, la verdad que está todo preparado, la policía ya tiene mecanismos para trabajar y que todo vaya con normalidad, porque parece que esos jóvenes, unos 200 se pueden prever, pueden liarla y muy parda el viernes cuando Isabel Díaz Ayuso visite la región vasca. Muchas gracias, Josué. Y está ya con nosotros para hablar de Ayuso, no de su próximo viaje al País Vasco, sino del caso Ayuso, si lo podemos llamar así. Periodísticamente sí, judicialmente nos dijeron que no, porque de momento no hay caso, o sí, no lo sabemos. Bueno, le vamos a preguntar a José María Garrido, periodista del Plural. Un placer, Gonzalo. Un placer conocerte. Bueno, ya teníamos noticia el uno del otro desde hace muchos años. Le voy a contar a Juanma Pérez Noya una anécdota rapidísima. Yo cuando dirigía el semanario Alba, hace ya unos años, que era un semanario de signo político totalmente distinto del Plural, todas las semanas le mandamos un ejemplar a José María porque nos sacaba. Bien recibido era, estábamos esperando a ver la burrada que soltábamos en portada, ¿no? Era ver qué pasaba, y cuando lo recibíamos... Os sorprendíamos semana a semana. Semana a semana, y la verdad es que no había semana en la que no hiciéramos un... Sí, era una cosa maravillosa. Era el mejor día de la redacción, cuando llegaba Alba, y cuando mejor nos lo pasábamos, sobre todo lo de las cartas a los lectores. Eso era maravilloso. Luego había un consultorio sentimental que no sabemos de cuántas rupturas matrimoniales fue responsable aquel señor, pero bueno. Te tendré que preguntar por el consultorio algún día, sí. si era verdad o no. No lo hacía yo. Luego hay otra, bueno, ya la comentaremos fuera de... Era como el de la Super Pop, el de la Vale... Mucho mejor, ¿sí? Era mucho mejor. Bueno, era brutal. Pero yo no dirigí entonces la revista. Lo primero que hice cuando la dirigí fue poner a este señor de patitas en la calle, porque... Era la tristeza de vivir, vamos, no podías ir casi ni a la playa. Me encanta que den estas ideas, me voy a hacer con varios ejemplares. Los tengo yo guardo alguno, guardo alguno en casa, cuando me aburro los saco. Pero no hemos venido a hablar del semanario Alba, hemos venido a hablar de Isabel Díaz Ayuso, que mucha gente está dando por cerrado, muchos medios están dando por cerrado el afer judicial, el afer político de su hermano con lo de las mascarillas, pero en el Plural no, seguís R que R. Bueno, es que hay muchas cuestiones que creo que quedan por investigar y por conocer la verdad. Esta semana publicábamos que una empresa que se dedica a la venta de vinos ha ganado 17,7 millones en vender mascarillas. Una empresa que se dedica al vino. Pero es que además, esa empresa, cuando llegó Filomena, fue contratada en varios ayuntamientos para quitar la nieve. No sé, hasta ahora yo conocía el milagro de la conversión del agua en vino, pero no del vino en empresa farmacéutica y de la empresa farmacéutica en quitanieves. Hay una comisión de investigación que sirve para poco, efectivamente, en el Ayuntamiento de Madrid. La comisión de investigación de hecho, no asiste nadie a la comisión de investigación. Bueno, al hermano de Ayuso no lo encuentran. Ahora vamos a ir con eso, pero vamos con lo de la empresa del vino que convierte el agua en quitanieves, en fin. Esto es muy sencillo. Una empresa se dedica a vender vino, su objeto social es la venta de productos alcohólicos, de vender uvas, alcoholes, y de repente llega la pandemia y vende 17,7 millones de euros en la venta de mascarillas. Dice, bueno, se ha podido reconvertir, pero es que se produce una nueva reconversión
llega Filomena y se le contrata para quitar la nieve de las calles en 2 municipios, en Majadahonda y en Las Rozas. Por tanto, oye, pues es un ejemplo de versatilidad empresarial. Eso te iba a preguntar, ¿qué empresa versátil es esta? Pues es una empresa, se llama Vindore, de la que no se conocían muchos detalles, pero que indagando en su propietario parece que tiene ciertos vínculos, al menos de afinidad, con dirigentes del Partido Popular y de la derecha española. Bien. Más temas del... ¿Querías preguntar algo, sí, Patricia? Una preguntita. Y entiendo que, o sea, vosotros habéis investigado que no ha habido ninguna modificación estatutaria de cambio de objeto social. Lo digo porque durante la pandemia muchas mercantiles les pasó, ¿no? que efectivamente tuvieron que cambiar de actividad y que, por tanto, así lo reflejaron en sus estatutos. ¿Esto también lo habéis mirado? ¿O? Claro, de hecho lo hemos publicado y lo hemos dicho como una cuestión más que a nosotros nos sorprende. Después de llevar, hasta que no llevan 7,7 millones de euros vendidos, no hacen un cambio de objeto social. No hacen un cambio de objeto social. Y lo hacen reconvirtiéndose en una empresa farmacéutica. Pero es que después de ser una empresa farmacéutica, llega Filomena y también son capaces de tener quitanieves, porque es algo que todas las empresas tienen, ¿verdad? En 7NN seguro que tenéis en alguna sala pues máquinas quitanieves, palas y demás, por si nieva, para que os pueda contratar el ayuntamiento y quitarlo, ¿no? Suena raro. Y cuando algo suena tan excesivamente raro, y no es el único caso, yo creo que lo que tienen que hacer los medios de comunicación es poner el foco en este tipo de cuestiones. No es el único caso, lo de la empresa de vino es escandaloso, pero si hablas del empresario del Partido Comunista, el jefe de Tomás Díaz Ayuso, Partido Comunista chino. Del Partido Comunista chino, pero que hacía de embajador, según sus palabras, entre empresarios y el gobierno del Partido Comunista en China, y que se convierte de pastelero a la venta de mascarillas y consigue 150.000 euros, pero que también te pone las luces de los pasos de cebra. No sé, a mí es que la verdad... Bueno, sin hacer de abogado del diablo, ¿no se justifica todo por la excepcionalidad de la situación? Es decir, yo conocía a un tipo que traía mantas de Argentina, un conocido mío, y que vio, como hombre de negocios que es, vio una oportunidad de negocio. Había una gran demanda de geles desinfectantes, de guantes, que ya luego dejó de haber, y de mascarillas. Y yo entiendo que los empresarios que se dedican a hacer dinero legítimamente dijeran, hay una oportunidad de negocio. ¿No se puede justificar por eso estos cambios de dedicarte a la venta de vinos y luego, pero no dejar de ser un empresario? Supongo que al final vende vinos como puede vender en un momento dado, no sé, móviles. Supongo, no lo sé, no soy empresario. ¿No se puede justificar por la situación excepcional claro que se puede. De la pandemia y de Filomena? Lo que es curioso es que sea precisamente la misma empresa la que es capaz de reconvertirse en la venta de mascarillas y también después en quitar la nieve. Y que todos sean por contratos de emergencia, a dedo, sin publicidad, ¿no? Simplificando mucho la cuestión. En el caso del empresario del Partido Comunista, ¿no? Oye, pues también se puede reconvertir, pero este hombre era hostelero, este hombre lo que hacía era pasteles. Luego es verdad que llega a Madrid y amplía sus negocios de hostelería. Y dice, voy a ampliar mi negocio. Y se reconvierte a la compra de muebles y de decoración de baños. Sí. Y después mascarillas. Y después también contratos con la administración pública de venta de lámparas y de luminaria. Bueno, oye, no sé, suele resultar... ¿Y Tomás Díaz Ayuso dónde queda en todo esto? Tomás Díaz Ayuso trabajó para Artesolar, así lo ha reconocido la empresa. Artesolar es la empresa que dirigía el empresario chino, Zheng Lichen, recibió dinero y también estuvo en otra empresa, en Privet Sportive, en la que recibió al menos una comisión de 280.000 euros por la venta de mascarillas. Parece que había demasiado negocio, ¿no? ¿En qué año trabaja en Artesolar, se llama la empresa? En Artesolar. ¿En qué año? Bueno, ahí hay discrepancias entre la propia empresa... Claro, porque se habla de 2017, cuando Isabel Díaz Ayuso no era presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay discrepancias. La empresa habla desde 2019. El hermano de Isabel Díaz Ayuso amplía la fecha en la que trabajaba en esa empresa unos meses más. En cualquier caso, no parece que esté todo claro. Y sería muy interesante que el hermano de Isabel Díaz Ayuso pues diese la cara y explicase de qué ha trabajado, qué comisiones ha llevado
y si ha tenido algún tipo de beneficio por ser hermano de Isabel Díaz Ayuso. Tendría la oportunidad de hacerlo en la comisión de investigación que se ha abierto en el Ayuntamiento de Madrid, que debe ser la investigación, la van a terminar por declarar desierta, porque todos los días vas a leer el periódico a ver quién ha ido a declarar y no ha ido nadie. No va nadie. No es obligatorio ir, ¿no? No es obligatorio ir, es una comisión del Ayuntamiento de Madrid, una comisión de investigación que tampoco es el objeto, investigar este tipo de contratos, sino que es si Isabel Díaz Ayuso había sido espiada o no, que también yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. La cuestión es que el Partido Socialista pide la comparecencia del hermano de la presidenta, el Ayuntamiento intenta hasta por 3 veces notificarle la citación en 3 direcciones distintas, no lo consigue y por tanto tienen que recurrir al tablón de edictos para convocarle a esta comisión de investigación. Lo que no significa que se haya dado a la fuga, que es un procedimiento administrativo el del edicto cuando quieres entregar una notificación a alguien y por la razón que sea esa persona ya no da respuesta de sí en ese domicilio. No significa que se haya dado a la fuga, pero sí sorprende que no hayan sido capaces de dar con él, el Ayuntamiento de Madrid. Tampoco con el empresario que os hablaba, con Saint Glitchen, el Ayuntamiento ha sido incapaz de localizarle. Yo sabía que Ayuso decía que era difícil encontrar tatués en Madrid, pero el hermano lo está superando. Precisamente, José María, sobre esa persona, sobre Saint Glitchen, quería preguntarte, también un poco por recabar todas las opciones. ¿No es posible que a lo mejor el hecho de que ejerciese como conseguidor, más allá de su pasado como pastelero, como hostelero, le estamos viendo en pantalla, de hecho esa foto la publicáis en El Plural, el hecho de que tuviese vínculos con el Partido Comunista Chino no le permitiría acceder, quizás por eso le contratan para diferentes sectores, a materias primas allí, a contratos allí, al hecho de que sea un intermediario más eficaz y por eso recurren a él para diferentes funciones? Por supuesto, hay 2 vínculos claros. Él tenía vinculación con el Partido Comunista de China, de hecho era el empresario que hacía de una especie de embajador con empresarios de aquí y por tanto tenía buena relación, su padre fue un dirigente del Partido Comunista Chino, pero también hay otra vinculación clara, que es que él era el jefe, al menos durante una época, del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La cuestión es que pueden ser casualidades y puede ser lo que comentabais, ¿no? Que una empresa se reconvierta y tenga la facilidad de adaptarse a las circunstancias. ¿No sería positivo que la presidenta de la Comunidad de Madrid diese explicaciones de todo esto? ¿Pero no las ha dado? Yo entiendo que no. Las tenemos, yo creo que cada vez hay más preguntas y muy pocas respuestas. Quizás, como dice vos, ahí quizás lleva razón, ¿no? El lugar adecuado no es una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, pero yo creo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su hermano sí que deberían hacer un ejercicio de transparencia con los medios de comunicación o buscando la fórmula para aclarar todos estos aspectos. Patricia, ¿querías preguntar algo? Sí, preguntar y también hacer una observación. Yo estoy de acuerdo en que si efectivamente, ¿no?, esos contratos se han producido sin publicidad, como tú indicas, yo lo desconozco porque no he investigado ese tema, pues es realmente lamentable y es obvio que estéis haciendo una gran labor en esa investigación, pero por otro lado indicabas que el hermano tendría que salir a dar explicaciones. Esto es como cuando te acusan de un delito sin prueba, quiero decir, para eso está la justicia, ¿no? No puedes obligar a alguien al escarnio público, como está sucediendo en este caso del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a dar explicaciones cuando no hay ninguna prueba fehaciente de que haya cometido un delito. Eso es una opinión personal, por un lado. Y luego, por otro, yo creo que han sido muchas las empresas que durante la crisis han cambiado su objeto social. Yo misma fui empresaria en el 2020 y tuve que transformar una empresa y cambiar el objeto social. Y a veces es muy complicado en esas reuniones de las juntas de los directivos el cambiar el objeto social, porque a veces no sigue la misma rapidez con la que a lo mejor uno desea cambiar su negocio. Por tanto, me parece que en todo caso, ¿no?, es complicado juzgar a una mercantil así, aunque sí en el hecho de que se le haya concedido tanto dinero teniendo esa cercanía con una política. En eso sí te doy la razón. Yo creo que hay algo que hay que precisar. No son empresarios de una única empresa. ¿No? Hablamos de empresarios que tienen bastantes empresas, un entramado empresarial bastante complejo y que por tanto a lo mejor no tenían que recurrir a cambiar el capital social. El objeto social, ¿quieres decir? Bueno, no tendrían por qué, porque tenéis prueba de que habría otra que sería más adecuada o simplemente es una matización en general. Hay empresarios de los que estamos publicando que llegan a tener hasta 14 sociedades distintas.
Sí, pero objetos sociales, como bien con sabrás... objetos sociales muy amplios, porque al fin y al cabo, si tienes 14 empresas, pues imagínate el abanico de objetos sociales que hay. A veces no es solo una cuestión de objeto social, sino también de prioridad en cuanto a, por ejemplo, los gastos que tienen un pasivo o esa mercantil. Quiero decir que siempre hay más variantes por las que a veces se cambia un objeto social o por el que, teniendo un entramado de empresas, se elige una u otra. Por tanto, puede que tengas razón, pero bueno, estamos hablando sin conocer, ¿no? No sabemos a qué se dedicaban el resto de las mercantiles. Y con todos los respetos, yo hay algo en lo que no puedo coincidir. Yo creo que el hermano de Ayuso es personaje público en el momento en el que la dirección nacional del Partido Popular, la anterior dirección, hasta hace 2 días, sí, habla de que se ha llevado comisiones y le hacen acusaciones realmente fuertes, en el sentido de que ha utilizado una pandemia para ganar dinero. En ese momento, siendo su hermana presidenta de la Comunidad de Madrid, creo que se convierte en un personaje público. Pero o es que el marido de Oltra no es Mm. personaje público, o es que el hermano de Chimo, que habéis hablado aquí, de Chimo Puig, no es personaje Sí, pero en el público. momento en el que les imputan. Eso es. No en el, Hablamos no en el del momento en el que hay una acusación por parte de 2 señores que eran presidente nacional del Partido Popular y secretario general, y hoy son 2 particulares. Que la crisis se ha resuelto como se ha resuelto, porque no tenían capacidad para sustentar las acusaciones. Que yo sepa, estas cuestiones las está estudiando la Fiscalía. Por tanto, yo creo que el caso está judicializado. Otra cosa es cómo acabe. Pero desde luego, el caso está judicializado. Y en la calle se habla del hermano de Ayuso. Eso es una cuestión. Por tanto, es personaje público. Otra cosa es que sea justa o injustamente, o qué parte de culpa tiene que sea personaje público sus actos empresariales o las acusaciones que le vertían desde el propio Partido Popular. Un Partido Popular que el mismo día que efectivamente, ¿no?, Casado salió en, creo que fue en radio, ya no recuerdo cómo, porque fue en la cadena COPE. La COPE. Sí, efectivamente. La COPE, sí. Inmediatamente Ayuso lo desmintió. Quiero decir, no es comparable, como has puesto el ejemplo de Oltra, ¿no? Yo creo que ni mucho menos. En ese momento Isabel Díaz Ayuso, con las pruebas que decidió aportar, ¿no?, o decir que podía aportar, lo zanjó. Y bueno, yo creo que ahora mismo la imagen de este hermano de Ayuso no nos viene, si preguntamos por la calle, a nadie a la cabeza. No así a lo mejor como ya sí el marido de Oltra. Yo creo que sinceramente no son casos comparables. Yo creo que si preguntas en el bar qué ha pasado con las mascarillas del hermano de Ayuso, creo que la respuesta... El hecho sí, pero digo, la persona no es reconocible, porque se tiene que tirar por tierra ese derecho a la privacidad en cuanto no sea una cuestión absolutamente pública como indicas. Pues yo María, creo que es un poquito ¿te vienes delicado. otro día a la alternativa? Cuando quieras. Ya hablamos de la vez que me sacaste en un acto con Blas Piñar y yo te pedí que me mandases por favor la foto en grande mía con Blas Piñar, que la quería enmarcar. Podemos recordar un capítulo cada vez que venga. Fenomenal. Muchas gracias. Ha sido un placer conoceros. Gracias. Y hoy el diputado del PSOE por Jaén, Felipe Sicilia, ha hecho un llamamiento por una Andalucía libre de prostitución. Imaginen el revuelo en redes sociales. La prostitución. Una explotación que hemos llegado a normalizar en nuestros hábitos y en nuestro lenguaje. Y yo quiero una Andalucía que acabe con la prostitución. Miren, fíjense, hablamos de ejercer la prostitución, cuando lo que se ejerce es la abogacía, la medicina, el periodismo. Pero resulta mucho más fácil hablar de ejercer la prostitución, de ejercer una supuesta profesión que no es tal, porque la explotación de una mujer no puede ser ninguna profesión. Han sido muchos los internautas que han pedido a Sicilia que un deseo tan cargado de buena voluntad como el suyo debería haberlo formulado en la sede del PSOE en Andalucía, dada la afición de algunos de sus militantes a los polvos blancos y las luces rojas. Y no nos referimos al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su chofer guardaespaldas Koldo García. No nos referimos a ellos, sobre todo por no militar ninguno en el PSOE de Andalucía. Nos referimos, por ejemplo, a Francisco Javier Guerrero Benítez. Guerrero Benítez fue uno de los 19 exaltos cargos de la Junta de Andalucía con la condena más elevada en el caso de los ERES, el mayor escándalo de corrupción no ya de las últimas décadas, sino de la historia de España. 679.432.179 euros fueron desviados entre 2000 y 2009 para financiar la red clientelar del PSOE en Andalucía.
Sí, efectivamente. Y de esa cantidad, al menos 65 millones fueron malversados por Guerrero Benítez, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social. Uno de los principales beneficiados fue Juan Francisco Trujillo, chofer de Guerrero. Hasta 1,6 millones de euros llegó a recibir Trujillo en un solo día de su jefe. Según confesó el chofer, él y su señorito financiaban las constantes fiestas a base de prostitutas y cocaína, con cargo al dinero de los parados. No se sabe la cuantía exacta. Sí hay registro, en cambio, del dispendio de otro dirigente socialista, Fernando Villén, 32.566 euros con fondos de la Fundación Andaluza, Fondo de Formación y Empleo, de la que era máximo responsable. Villén devolvió el dinero. El gesto no le honra, el gesto es el mínimo exigible en un servidor público. Otras compañeras de partido, en cambio, permanecen en sus puestos y en progresiva ascensión. ¿Por ejercer el proxenetismo? No. Por mirar hacia otro lado y reírle la gracia a quien sí. Hablamos de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, exministra de Justicia y exfiscal de la Audiencia Nacional. Esto le dijo Delgado al villano número 1 de España, Villarejo, cuando éste le confesó que había montado un prostíbulo para obtener información vaginal. Era la información vaginal que yo decía. A bote pronto es mucho más fácil que un tío va a ver que una tía va a ver. Sí. Porque pero vosotros entráis al trabajo. Éxito asegurado. Es más fácil que un tío va a ver que una tía va a ver, decía la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. En fin, pero no la ataquemos, que según ella estaba siendo hostigada. No, por Dios. En fin, muchísimas gracias, José Carlos Rodríguez. Muchas gracias a vosotros. Luis Abascal. Un placer, como siempre. Patricia. Gracias. Y Gonzalo, nosotros mañana estaremos aquí, como siempre. Estaremos aquí, por supuesto. Entonces, a las 10 de la noche, en este plató, en 7NN, en La Alternativa. Hasta mañana y buenas noches.